otra emisión de Diálogo Político que lo hacemos por invitación de la Universidad de Talca y como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un gran académico, colega de algunos años, Nicolás Lynch. Tengo que decir algunas cuestiones, Nicolás. Desde luego te saludo, te doy la bienvenida por acceder a esta entrevista y agradecerte que estés con nosotros desde Lima, Perú, para nosotros, para el programa Diálogo Político. Nicolás Lynch, bueno, es sociólogo de la Universidad Nacional de San Marcos, hizo una maestría también en la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, en la década de los 80, hace una cierta cantidad de años ya, donde nos conocimos ahí con Nicolás, fue una gran oportunidad aquella. Y bueno, y tiene un doctorado también, debo decir, de la New School for Social Research, que yo no sé si pertenece a la Universidad a NYU o no, a la Universidad de Nueva York, no. No pertenece, es independiente. Sí, fue fundado, parece, por la Frankfurt School, algunos miembros de la escuela de Frankfurt, parece, ¿o no? Algunos. Así es, sí, los profesores alemanes que venían de luchar contra el fascismo. Así es. Bueno, Nicolás ha sido ministro de Educación también, ha sido embajador de Perú en Argentina, en fin, un largo currículum, tiene algunos textos y libros muy conocidos en la academia, también interesantes, como Los jóvenes de San Marcos, toda una historia de la juventud universitaria y los procesos de radicalización política, en fin, muy interesante, es un muy prolífico escritor Nicolás, debo decir. Por ahí le leía una reflexión al calor de su encierro, ahí a propósito de la pandemia, muy interesante, así que muy buen escritor, tiene muy buena mano, así que eso es interesante. Bueno, Nicolás, algunas preguntas en nuestro diálogo político que hemos hecho que son en realidad sencillas, pero que nos permiten establecer este diálogo, nos permite salir un poquito de nuestra localidad, nuestro encierro, ni siquiera nuestro país, nuestro distrito, sino que nos permite dialogar un poco más. ¿Cuál crees tú que...? Yo creo que la política no está ausente, en el buen sentido. Yo creo que más allá que hay una pandemia, ¿no es cierto?, no es que todo esté suspendido en el aire y la política no tiene un rol. Yo creo que sí tiene un rol, a pesar de que estamos en una pandemia o por ello mismo, ¿no es cierto?, uno observa las políticas públicas, uno observa la reacción de los actores y claramente la sociedad se muestra un poco más al desnudo en una situación tan de emergencia como esta. Entonces, ¿cómo desde tu atalaya, de tu visión, ves la política? ¿Ves cómo, si tú quieres mismo Perú, América Latina, partiendo por tu experiencia directa, tu país, Perú, el Perú está viviendo esta experiencia y con qué política? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál es el papel de una política hoy día racional, de una política adecuada para los tiempos que corren en este cuadro? Bueno, Pablo, antes que nada, la emoción de verte, ¿no? Contaste que nos conocimos en Flaxo, en México, y yo me acordaba que eso fue hace como 40 años. ¿Ah? Yo tengo 66, no me acuerdo cuántos tienes tú, creo que algo menos que yo. 63. Imagínate, y fue en 1980, me acuerdo, ¿no? Bueno, ha pasado mucha agua bajo los puentes, como dicen, ¿no? Desde esa época para acá, tanto en nuestro recorrido juvenil en un momento, ha pasado la mayor parte de la vida adulta, en fin. Por lo tanto, es una gran emoción y un gran placer conversar contigo, ¿no? Muchas y más todavía si el tema es lo que también nos sobrecogía caminando por Insurgentes en Ciudad de México, ¿no? Esas largas caminatas en busca de libros, ¿te acuerdas? Exactamente. Que era la política de América Latina y la política de nuestros países, ¿no? Y qué bueno que tantos años después, varias décadas después, esto vuelva a citarnos, digamos, y a emocionarnos y a tenernos juntos, ¿no? Porque el diálogo es de alguna manera tenerse juntos. Mira, yo creo que con la pandemia, por lo menos desde esta experiencia, tenemos 2 meses en el Perú y acaba el presidente de salir a decir que hay 15 días más, ¿no? Creo que
este encierro se ha agudizado la lucha por el poder en el Perú, ¿no? Creo que los militares están teniendo su cuarta hora de gloria, ¿no? Habiendo salido a las calles después de 30 años, que no lo veíamos en la calle, desde la época del Sendero Luminoso, ¿no? En fin, una actitud dura, como que hay que convencer a la gente a patadas de que tiene que entrar a su casa, ¿no? Y bueno, todo este núcleo tecnocrático que supuestamente maneja las medidas sanitarias y que está guiado por la misma ideología, creo yo, del ajuste estructural, más allá de que las medidas sanitarias sean necesarias, ¿no? Esta idea de que nosotros sabemos hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien, la ideología de los tecnócratas neoliberales. Que pueden ser médicos, pueden ser epidemiólogos, pueden ser economistas, pero tienen ese mismo molde para pensar, ¿no? Y bueno, yo creo que si por algo hay que pelear en estos días, es porque, como decía un artículo creo que te envié, no hay que dejar que esta cuarentena física, digamos, se convierta en una cuarentena de las ideas, ¿no? Porque pasó en el Perú y creo que pasó también en buena medida en Chile, en estos últimos 30 años, hubo un secuestro de la ideología por los neoliberales que estaban en el poder, ¿no? Más allá de que se dijeran de tal o cual posición política. Digamos, permeó esta idea individualista de la sociedad, permeó el conjunto, permeó la vida cotidiana, ¿no? Y al menos en el Perú, con mucha dificultad en los últimos 5 o 6 años, esto ha empezado a erosionarse y en algunos casos a explotar, ¿no? Antes de esta pandemia, me voy a referir en un momento a por dónde se ha producido la explosión, pero antes de esta pandemia hemos tenido acá gravísimos escándalos de corrupción, ¿no? Donde todos los presidentes de 1990 en adelante, salvo Valentín Paniagua, que era un santo varón, pongámoslo de alguna manera, y que fue el presidente de la transición entre Fujimori y esta democracia precaria, salvo él, todos los demás están, digamos, apercibidos, todos los demás están o presos o incursos en gravísimos procesos por haberse corrompido durante su mandato, ¿no? Digamos, hasta Fujimori, que le dieron indulto y le volvieron a sacar otras causas, lo volvieron a meter adentro. Humala con su mujer, digamos, han estado adentro, ahora están temporalmente fuera, pero no han ido todavía al juicio de fondo. Kuczynski está en arresto domiciliario. García se suicidó cuando el fiscal fue a tocar su puerta para ponerle las esposas, ¿no? Entonces, digamos, no hay mayor prueba de culpabilidad que esa, ¿no? Porque el que no la debe no la teme, como dice el dicho, ¿no? La recontra debía. Y entonces, digamos, el escándalo pues tiene el gran poder el gran poder corrosivo sobre la hegemonía, ¿no? Si la hegemonía es esa fuerza no solo política, sino también cultural, como nos dice Gramsci, y es muy difícil establecer una lucha contrahegemónica, yo creo que el escándalo tuvo en el Perú ese poder corrosivo de la hegemonía neoliberal, ¿no? Pero el gran problema ha sido que sin una alternativa desde las fuerzas contestatarias, desde la izquierda, desde el propio movimiento popular, ¿no? O sea, la derrota en los 90 del movimiento popular, la guerra sucia que terminó con Sendero Luminoso y que luego extendió el mote de terroristas al conjunto de la izquierda durante por lo menos una década, constituyó una derrota muy honda, una derrota política, bueno, militar contra Sendero, pero política e ideológica contra el conjunto de la izquierda y todo lo que sonara progresista, ¿no? Y yo creo que no calamos en su momento
la hondura de esta situación, ¿no? Pero hay un segundo elemento constitutivo también al modelo neoliberal. No solo tiene que ver con desnudar la captura del Estado por los empresarios, como ha sido el caso de los escándalos de corrupción, donde los empresarios compraban políticos en el momento que querían la obra pública, en las campañas electorales, etcétera, etcétera. Este segundo momento que hemos vivido en estos últimos 2 meses, muy fuerte también, que tiene que ver con problemas estructurales hondos del Perú, ¿no? Se acaba de prolongar la cuarentena, pero se acaba de prolongar la cuarentena en medio de un incumplimiento masivo de la cuarentena, pero no por parte de las clases medias o de las clases altas en el Perú, que además son pequeñas en comparación con Chile, con Argentina, con Uruguay, con el Brasil, han sido históricamente más pequeñas. Los sectores populares han hablado con los pies, como decía un comentarista, ¿no? Y salen de su casa porque viven al día. Así es. Si tú ves la estructura de la PEA en el Perú, de la población económicamente activa, tienes que entre un 75 y un 80% de la población económicamente activa habitan ese llamado, mal llamado sector informal, pero que sirve para razones descriptivas, ¿no? Que vive al día, pues, que vive como ambulante, que vive como artesano, que tiene un negocio familiar donde por supuesto no hay planilla ni nada que se le parezca, no hay derechos ni nada de esas cosas. En fin, un conjunto de gente que si tú le encierras, se muere de hambre. Y el gobierno ha tratado de paliar esto dando varios bonos, no solo uno, duplicando el primero, en fin, que ha llegado a dar al $250, digamos, a todos aquellos que no estaban en planilla, a todos aquellos que no recibían otra ayuda del Estado, en fin. Pero eso no es ni lejanamente suficiente para sobrevivir, ¿no? Y por otra parte, se ha producido otro fenómeno muy simbólico en el país, que ha sido el de los llamados caminantes de regreso, ¿no? Aproximadamente 250.000 personas que no se puede caminar en este momento por la Panamericana, ni al sur, ni al norte, ni al centro del Perú, y entonces empezaron a ir caminando a sus pueblos de origen. Porque mucha gente viene en el verano, en los meses de verano, con los hijos, vienen a Lima, donde hay más empleo temporal que en sus provincias, en el interior, ¿no? Y claro, esta gente se vio atrapada por la cuarentena y en el momento que ha podido, ha salido. Por supuesto que en muchos casos llevando el virus de manera desordenada, la policía, el ejército trató de pararlo. Claro, tú puedes parar a 500 personas, a 1000, a 1500, pero a 250.000, a 300.000 ya no lo puedes parar, digamos. Y que es expresión del hambre, pues, ¿no? Claro. De la gente que dice, bueno, y tú lo ves en las encuestas, me muero de COVID-19, me muero de hambre, tengo más miedo de morirme de hambre, dicen. Qué tremendo. Digamos, entonces vivimos el drama ahorita de una curva epidemiológica que no se aplasta, no se achata, como dicen los expertos, y al mismo tiempo gente que pugna por salir de su casa, en los barrios populares sobre todo, te repito, no en los de clase media, en los barrios populares porque no tiene reserva, no tiene dónde voltear la cara, ¿no? Y este segundo elemento ha dado motivo a una discusión muy dura en los medios, digamos, en el poco espacio que ha quedado en los medios, ¿no? ¿Cómo? En el Perú no es que teníamos pleno empleo, o sea, yo recuerdo cuando vinieron masivamente, porque aquí han entrado 2 o 3 millones de venezolanos, los gobiernos son cada cual más derechista que otro, pues entonces han dejado entrar a todos los venezolanos. Sencillamente decían, ¿por qué no van a entrar todos? Si aquí hay pleno empleo. Y algunos que otros dijimos, perdón, pleno empleo. Digamos, en el mejor momento del modelo, acá han estado empleados 20, 25% de la PEA, con algún derecho, ¿no?
pero generalmente entre 12 y 15%. El Perú tiene de ocupación lo que otros países tienen de desocupación. Y esto es histórico. En el Perú no hay chamba, ¿no? Algún gringo que escribió un libro sobre economía peruana decía, por el gran crecimiento que ha tenido, jobless growth, ¿no? Crecimiento sin trabajo. Esto es un crecimiento sin trabajo, ¿no? Qué Es lo brutalidad. curioso. Es dramático, pero entonces esto se ha expresado en un desborde popular muy complicado, ¿no? Que nadie puede manejar, ni el Estado, ni las Fuerzas Armadas, ni por supuesto la policía, ni las ayudas. Digamos, estamos viviendo un momento difícil. Eso como introducción, sí que... No, muy bien, no, me he quedado igual perplejo, interesante por tu relato, Nicolás. Cada país, te fijas, no estamos enterados, estamos tan preocupados de nuestro metro cuadrado, ni siquiera país, ¿no es cierto? Que lo que me relatas de manera tan vívida, tan gráfica, me hace digamos, me impacta al escuchar tu relato porque no he tenido noticias, también he estado en otras cosas, qué sé yo, pero igual uno se balcaniza mucho, ¿no? Se balcaniza mucho y se encierra, se enguieta también mucho. Ahora, ¿cómo se retoman los temas políticos dentro de todo este cuadro tan complejo? He entrevistado a algunos colegas de Argentina, qué sé yo. ¿Qué tipo de sociedad? No sé si cuando pase esto va a tomar tiempo, pero igual se retomarán temas. ¿Qué va a pasar con la gran política? ¿No es cierto? Por ahí unos dicen, bueno, esta es una sociedad tremendamente vigilada. En el caso europeo, caso asiático, uno ve, claro, son sociedades culturalmente mucho más ordenadas, pero con un nivel de vigilancia, de castigar y vigilar, digamos, muy brutal, muy fuerte. Entonces uno dice, bueno, se pueden recortar, incluso en Europa, los países de mayor desarrollo ciudadano, recortar hasta derechos ciudadanos, qué sé yo, en el futuro. O puede ser la simiente, quizás en una expresión muy binaria de las cosas, puede ser la simiente, no sé, pues de una sociedad más comunitaria, de pronto mucho más cara a cara, una relación a otra escala, ¿eh? Ya si el Estado no responde a la escala que corresponde, de pronto la sociedad va a responder a otra escala también y va a valorar, no sé, cuestiones del desarrollo básica, el equilibrio medioambiental, no sé, pues la calidad de los empleos. Tú estabas hablando, yo estaba escuchándote con mucha atención, ¿no es cierto? El jobless growth, el crecimiento sin empleo, notable la figura y dramática a la vez. Entonces, ¿cuál es tu escenario? ¿Qué escenario tú prefiguras, digamos, no sé si de tu propio país, porque uno tiene los antecedentes, tiene en la mano tu realidad y tu país, por cierto, pero ¿qué escenario vas prefigurando tú? ¿Cómo en la discusión, claro, internacional, han salido algunos intelectuales, yo qué sé, da lo mismo, pues a veces la élite que elabora cosas y no necesariamente es lo que ocurre, por así decir, a nivel de la sociedad en general, ¿no? Pero igual me interesa tu visión a partir del relato interesante que nos ha hecho de cómo está Perú hoy, de cómo tú prefiguras a nivel también del país, si tú prefieres, y más general, cómo se va a reconstruir. Como tú bien dices, ¿no? La política no está en cuarentena, digamos, las ideas no están en cuarentena, ¿no? Uno igual puede conversar, plantear, qué sé yo, dirimir o polemizar determinados asuntos. ¿Cómo ves tú esa proyección a la luz de lo que nos has relatado? Mira, yo creo que, y te voy a responder un poco como científico social, como sociólogo que soy, ¿no? Luego de lo vivido, de estos últimos 40 años de vida académica, profesional, creo firmemente que nada sucede en automático, ¿no? La estructura no guarda secretos desconocidos que van a hacer que cambie por sí sola, ¿no? Las cosas van a cambiar si logramos construir una voluntad política y una correlación de fuerzas que lo permita, ¿no? Ahora, lógicamente te genera oportunidades, ¿no es cierto? Te genera posibilidades. Yo te respondo con 3 temas calientes que han salido en esta coyuntura. Primero, el de la salud. ¿Cómo se han defendido los peruanos? Muy mal, por cierto, pero ¿cómo se han defendido en estas semanas, en estas
8 últimas semanas. Básicamente con el sistema público de salud. El sistema público de salud que tiene 3 partes en el Perú. Unos que son los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Donde un poco como que van los más pobres, digamos, los que no tienen ningún seguro, ¿no? Por ahí han inventado un seguro del Ministerio de Salud que te atiende sobre una lista de enfermedades. Esto lo inventó el Banco Mundial. Y bueno, si no tienes alguna de esas enfermedades, estás muerto. El segundo sector es la seguridad social, que nos atiende a los que estamos en una planilla de pago, que tenemos un empleo formal, ¿no? Y que pagamos mensualmente. Y un tercer sector que es la salud de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, ¿no? Bueno, mal que bien han sido de la salud pública los 2 primeros sectores, el del Ministerio de Salud y el de la Seguridad Social, el que ha salido a ver a los que tenían coronavirus. Porque hasta un amigo por ahí, los de clase media solemos tener un segundo seguro en alguna clínica privada, ¿no es cierto? Cuando la cola de la Seguridad Social es muy larga, en fin, necesitamos una operación más urgente. Pero algún amigo que fue con su seguro a una clínica privada, le dijeron que leyera la letra chica y que esos seguros no atendían enfermedades como el COVID-19 y que si querían que lo atendieran le costaba pues $15,000 o $20,000 estar 10 días en la clínica. Lógicamente ningún empleado de clase media tiene $20,000 en el banco para atenderse una enfermedad, es raro, ¿no? Entonces tuvo que ir a la cola de la Seguridad Social, que está absolutamente rebasada, ¿no? Y entre el Ministerio de Salud, la Seguridad Social y las Fuerzas Armadas han logrado juntar 500 camas de cuidados intensivos, ¿no? Y creo que en los últimos días han agregado 100 más, o sea, 600 camas de cuidados intensivos. Nueva York tiene creo que 15,000, para darte más o menos una correlación. No sé cuántas tendrá Chile en total. No tengo el número. De las clínicas privadas, claro, porque tú sabes que si te agravas tienes que entrar a cuidados intensivos y ahí te conectan a un ventilador, que es lo único que te puede salvar, ¿no es cierto? Y ahí la importancia de las camas de cuidados intensivos. Entonces, de las clínicas privadas no hemos sabido nada. Nadie ha dicho esta boca es mía. No, están todos metidos debajo de la cama. Y por supuesto, cuando no hay crisis dicen, no, todo se debe privatizar, los hospitales del Estado se deben privatizar, etcétera, 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 ¿no? Paso a un segundo caso, que ustedes lo han tenido de manera acuciante hace varios años, el tema de las pensiones. Ha entrado un nuevo Congreso a completar el periodo anterior, porque el anterior fue cerrado por el presidente. Bueno, no voy a entrar en esa crisis de agosto, septiembre, octubre del año pasado. La cosa es que hemos elegido un nuevo Congreso en enero que, en fin, pequeños partidos de centro derecha, alguno progresista por ahí, que dieron una ley que la gente pueda sacar el 25% de los fondos de las AFPs. Porque claro, si no tiene de qué comer, que por lo menos puede agarrar algo de esos fondos, que además dan unas pensiones de hambre, los pocos que se han jubilado le dan $150, $200. Y un escándalo nacional, ¿cómo puede ser posible que quieran descapitalizar a las AFPs, cuyas comisiones son las más altas del planeta, más altas que en Chile, en fin, ¿no? Nuevamente, por supuesto, nosotros, a diferencia de Chile, mantuvimos el sistema de reparto, que lo han recortado mucho, pero ahí está todavía, ¿no? Entonces, digamos, en esta coyuntura ha habido una enorme movilización, la gente ha ido y ha sacado todo lo que ha podido de la plata de las AFPs, masivamente. Claro, porque la perspectiva de jubilarse con $150 o tener ahora en la mano $1,500, ¿no? Mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Frente a esta coyuntura de hambre, además, ¿no? Nuevamente, eso por primera vez masivamente nos ha llevado a algo que algunos izquierdistas decíamos
desde nuestro punto de vista, ese sistema es una estafa, ese sistema no va a ninguna parte, hay que regresar a un sistema de reparto, en fin. Por primera vez masivamente se pone el punto, ¿no? Tenemos que ir a un sistema público de pensiones, tenemos que ir a una salud pública de relativa calidad. Claro. Oye, muy interesante, muy bueno. Volver a conversar, Nico, igual después de algunos años, igual alguna intermitencia hemos tenido de diálogo, en fin. Así que, bueno, te quiero agradecer de nuevo por tu tiempo, por la oportunidad que nos has dado en este diálogo político que tenemos en la Facultad de Jurídica y Ciencias Sociales de la Universidad de Talca para establecer este diálogo, para construir este diálogo. Así que te quiero agradecer de nuevo el tiempo y la paciencia que has tenido, que nos has detallado muy bien, pusiste un poquito al día de cómo está el Perú. Así que te mando un gran abrazo y me despido. Muchas gracias. Hasta otro programa de Diálogo Político. Gracias a ustedes. Y ya nos estamos viendo. Nos estamos viendo.